Doy mi consentimiento para separar los recuerdos de mi vida laboral de los de mi vida personal. Admito que cuando el proceso esté completo, no podré acceder a mis recuerdos personales mientras esté en la planta de separación. Decid gratitud. Ni retener recuerdos laborales. Lo siento, al volver a casa, al final del día. Hago esta declaración libremente. Qué lindo es ver una serie que te guste tanto y que te haya impresionado a la primera vez que lo hayas visto. Y esto es lo que a mí me pasó con Severance. Severance es una serie que traducido al castellano significa separación, que pasó completamente desapercibido. Es decir, yo no conocía la existencia de la primera temporada porque entre la primera temporada y la segunda temporada hay unos 3-4 años de diferencia. No fue sino a través de las redes sociales que me convencieron para terminar de verla, y cuando la hice quedé completamente maravillado, anonadado de lo que había visto, y más sorprendido aún al saber que el director de esta serie es ni más ni menos que Ben Stiller, el comediante, que a su vez financiado y producido por Apple+, está distribuido en toda esta plataforma, y aquellos que quieran verla pueden verla a través de ese streaming, que realmente yo recomiendo que lo hagan porque es una serie bastante original, bastante fresco, innovador, sobre todo en cuanto a la trama, en cuanto a la manera de dirigir los capítulos, en cuanto a la hora de encarar un tema que la forma en que lo hace muy convincente, lo hace muy verosímil. A mí me parece completamente enriquecedor que se utilice este arte, el séptimo arte, de una forma bastante inteligente, sobre todo en esta época en donde hay muchísimas obras mediocres, en una época en donde estamos viendo realmente la decadencia del cine o de la televisión. Justamente que aparezcan este tipo de series como Severance para mí le da un rayo de esperanza de que todavía pueden haber obras interesantísimas. El elenco es interesante, aunque la mayoría de los actores no son conocidos, hay algún que otro que sí se destaca. Adam Scott, Britt Lower, Patricia Arquette, Sacha Cherry y John Turturro, y también se cuenta con la participación especial de Christopher Waltz. Es una serie que la hipnosis es un poco compleja, pero que la serie sabe explicarse muy bien a sí misma. La serie se trata de Mark. Mark trabaja para una empresa. Esta empresa tiene un proceso llamado cercenadura, que se le inserta un chip en el cerebro a sus trabajadores que hace que divida sus recuerdos. Es decir, lo que vive en su vida cotidiana nada tiene que ver con lo que vive dentro de su mundo laboral. De esta manera es como una especie de bipolaridad que se vive, y todo lo que sucede en la vida cotidiana de los personajes no va a repercutir en su trabajo porque no lo va a recordar, y viceversa, es decir, lo que vive en su vida laboral no va a repercutir en su vida cotidiana. Este proceso de cercenadura provoca muchísimos debates, ya sea en la televisión o en la calle, ¿no? entre distintas gentes, si es ético o no es ético, si es humano o si no es humano. La serie también va a ir por momentos mostrándonos como si se fuera o como si se tratara de un experimento social, por así decirlo. Es de lo más interesante que he visto en los últimos años. Lo que hiciste hace 5 meses fue uno de los momentos más duros de la historia de esta empresa. ¿Qué ocurre? Y los 4, como grupo, sois los abanderados de la reforma separacional. A ver, ¿no hay reprimendas? Creo que no. Según Milkshake, somos famosos. ¿Todos por igual o alguno es la estrella? ¿Qué narices habéis visto arriba? Ese no es nuestro mundo. Bien, si no había quedado bien claro lo que dije anteriormente, ahora lo explico mucho mejor. La empresa se llama Lumon, que es una industria de biotecnología. Se encarga justamente de mezclar la tecnología con algunas cuestiones biológicas y también hasta experimentos humanos. Este es el caso de la cercenadura, que es el proceso de dividir los recuerdos laborales con los no laborales. Por lo tanto, se le inserta un chip en la cabeza a algunos trabajadores. Cuando ingresan a la parte del ascensor, a medida que van subiendo o bajando, es ahí donde el chip se activa y el trabajador va a tener como una especie de otra conducta, como si tuviera otra personalidad, como si fuera otra persona. De esta manera, todo lo que pasa dentro del trabajo, una vez que salga de la empresa, no lleva esos recuerdos. Es decir, cuando llega a su casa no sabe lo más mínimo qué está pasando en su trabajo ni lo que está haciendo. Hay muchos motivos por los cuales los protagonistas deciden voluntariamente hacerse este proceso de cercenadura. En el caso de Mark, el protagonista, él perdió a su esposa. Lo sufrió tanto, lo vivió tan dolorosamente, que decidió justamente
implementarse este proceso de cercenadura para no recordar a su esposa a medida que iba trabajando. Es decir, no llevar el dolor al trabajo. Mark está acompañado por otros trabajadores, por otros compañeros. Petey, que era su mejor amigo, su compañero con el que mejor se llevaba, de un día para el otro decide renunciar, es decir, no forma parte más de la empresa. Este cambio tan abrupto despierta suspicacias y sospechas en el resto del equipo. Mark está acompañado por Dylan e Irving, que son otros dos compañeros, que claro, se preguntan por qué Petey ya no forma parte más de la empresa, qué es lo que ha sucedido. Estas suspicacias, estas sospechas van a ir creciendo y sin embargo uno de los protagonistas, que sería Irving, no le gusta que cuestionen a la empresa, como si fuera una especie de religión, como si fuera una especie de secta. De hecho, en algunos momentos va a haber cuadros de pintura en los que van a contar un poco la historia de la empresa, claro, mentiras, ficticias. Esto hace que muchos trabajadores se mantengan aislados de otras secciones, de otras secretarías y que no interactúen entre sí. De todos modos no va a funcionar porque así todo, a medida que se va desarrollando la serie, este grupo, este equipo del que está liderando Mark justamente, van a interactuar con otras secretarías, otras secciones, digamos. Después la trama tiene subtramas, ¿no? Como el romance de Irving con otro trabajador, cómo es que el personaje de Ellie se incorpora a la empresa y comienza a vivir una especie de romance con Mark, que al principio se llevaba muy mal con él, luego poco a poco esos sentimientos se van a ir cambiando, en fin. Vamos a ver cómo la serie, a través de sus subtramas, que son tan interesantes como la trama principal. ¿Cuál es la trama principal? Justamente esta sospecha, esta suspicacia de que algo turbio está pasando en la empresa, que algo raro está pasando ahí y que no es común, no es normal todo esto. Ellos están completamente vigilados, tanto adentro como afuera de la empresa. Es decir, Lumon se mete tan de lleno en la vida de sus trabajadores que el propio Mark tiene como vecina a su jefa. Esto permite que, claro, que su vida privada se sepa. Demasiado invasivo, ¿no? La conducta de su jefa en varias ocasiones. Mark, su único apoyo es su hermana, que es la que más cuenta o se abre internamente a la hora de contar sus dolores y sus frustraciones, ¿no? Sobre todo por la pérdida que sufrió. Pero retomando a Petey, el personaje que decidió renunciar en la empresa, justamente es el que le va a sembrar la duda y la intriga de que Lumon está haciendo cosas muy raras y muy turbias con los trabajadores, que esto no es tan bueno o no es tan idílico, ¿no? Lo que se está viviendo ahí adentro, porque muchos tienden a idealizar lo que está pasando dentro de la empresa sin saber realmente lo que está sucediendo. La primera temporada termina justamente con una serie de revelaciones, ¿no? Que van a impactar de lleno en los protagonistas cuando la verdad sale a la luz. Para mí el final de la primera temporada, de hecho a mí me gusta más la primera temporada y el final es magistral, maravilloso. Después la segunda temporada va a retomar, ¿no? Un poco el conflicto que se vivió en la primera, pero en la segunda temporada va a haber algunos cambios. Mark se entera que no cuenta con el mismo equipo de trabajo, logra presionar para que se reintegren los otros trabajadores. Después se va a ver una serie de experiencias, y es acá donde yo digo que es como si estuvieran haciendo experimentos con ellos. En fin, es como en todo momento buscar coartar o limitar la libertad o el libre albedrío de sus trabajadores dentro de la misma empresa. Finalmente todo esto va a ir desarrollándose hasta que vamos a ir enterándonos un poco más o detalles o pormenores de lo que es la empresa y sus dueños. Ya para el final de la segunda temporada, una de las grandes revelaciones es justamente quién es la esposa de Mark. No quiero dar muchos más detalles porque sé que la serie es bastante relativamente nueva, sobre todo la segunda temporada, y hay quienes no todavía la vieron, que yo de acá, de Cinepasión, recomiendo que lo hagan. Una de las cosas que más destaco de esta serie justamente es el debate de si es ético o no es ético que una empresa tenga tanto poder o se meta de forma tan invasiva en la vida privada de sus trabajadores. Eso de meterles un chip en el cerebro, por más que sea voluntario y den su consentimiento, parece que fuera muy abusivo. Esto de separar los recuerdos se presta a un debate de si es ético o no, si una persona debería asumir o enfrentar sus propios dolores, sus propias cicatrices de esa forma. Es como si quisiera eludir, ¿no?, el dolor. Y esto es lo que nos plantea la serie. La serie tiene un lado filosófico en ese sentido. Si eludir o huir de los dolores de la vida de esa forma, tratando de olvidar o tratando de no recordar. También es interesante cómo algunos personajes de forma muy humana van encarándose, ¿no? Porque esto de las relaciones interpersonales, ya sea dentro o fuera del trabajo, cómo van afectando, ¿no?, a cada uno.
Sobre todo sucedió con el personaje de Dylan, que se entera de cómo es su vida fuera de la empresa. Queda realmente impactado por la vida que está teniendo, porque él ni se imaginaba cómo era fuera de esa empresa. Es sumamente interesante también ver cómo los personajes están idiotizados a través de una serie de manuales o principios, como si fuera una especie de secta religiosa la empresa, ¿no? El no cuestionar a sus superiores, a sus jefes, seguir el manual o el reglamento al pie de la letra, como si fuera una iglesia, como si fuera, ¿viste? Una cosa religiosa en la que no se puede, o dogmática, de la que no se puede cuestionar absolutamente nada. A ese nivel de coacción están sometidos estos personajes, y cómo es que inevitablemente una de las cualidades más humanas que tenemos es la intriga, la curiosidad, el querer saber, el deseo de saber. Y cuando la verdad nos impacta de lleno, es como nos cambian por completo la conducta, cómo nos abren los ojos y nos cae el velo finalmente, y podemos ver aquello que nos negábamos ver y que finalmente se nos reveló. Claro, es que la historia está contada de tal manera que cuando los personajes se van enterando de estas cosas, nosotros como espectadores al mismo tiempo también nos vamos enterando. Y esto nos impacta de lleno, y esto es lo que nos mantiene tan atentos a querer seguir viendo el siguiente capítulo. Justamente lo que más me gusta es ese suspenso y esa trama que se mantiene latente, que se mantiene con un muy buen ritmo. Desde ya, Severance a mí me encantó, me voló la cabeza y me da esperanza de que podamos seguir viendo obras sumamente interesantes, ya sea en la televisión o en el cine. Así que nada, gente, agradecerles una vez más, pedirles que se suscriban, que lo compartan, que lo difundan, que nos estaremos viendo en la próxima semana, y un fuerte abrazo para todos.